Que Dios te bendiga, mi amado hermano, en esta hora. Es un gusto, es una bendición de parte del Señor el poderte saludar una vez más a través de esta plataforma. Te saluda tu hermano y amigo Pastor Maynor Velázquez de la Iglesia Evangélica Congregación Cristiana Luz y Vida. Estamos ubicados en la 15 Avenida 13-81 de la zona número 6. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás al lado de tu familia, al lado de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos? Espero que en el amor del Señor estés con ánimo, fortalecido, creyendo en las promesas del Señor y sobre todas las cosas, esperando en que Dios obre sobre tu vida, sobre tu familia, sobre cada situación que estés atravesando. Porque el Señor está presto a consolarnos, a ayudarnos, a fortalecernos, siempre y cuando tú y yo nos podamos acercar a Él, al trono de su gracia. En esta hermosa noche, ya casi las 7 de la noche, para mí es una bendición el poderte compartir la tercera parte del tema que hemos estado reflexionando, basado en la vida del apóstol Pablo. Y es que sin duda alguna tenemos muchas cosas que aprender a través de el apóstol Pablo. Y en estas situaciones que estamos atravesando, creo yo que es muy importante. Estemos siendo o no siendo afectados por este virus que ha venido a hacer el azote en muchas naciones. Siempre hay diversas circunstancias, diversas situaciones, diversas pruebas que vienen a nuestra vida, y por eso es tan necesario que reflexionemos, por eso es tan necesario que meditemos en lo que la palabra del Señor nos dice. Te invito a que interactúes con nosotros, a que nos dejes un saludo, un comentario de la palabra que te hemos estado exponiendo. Dios bendiga a mi hermana Gilma López, que nos sintoniza desde en Jutiapa, donde ella se conecta. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga a tus hijos, que Dios bendiga a toda tu familia. Entonces, en esta hermosa noche yo te voy a invitar a ti que te prepares, te voy a invitar a ti que puedas estar con nosotros y que tomes tu Biblia, porque vamos a meditar de lo que la palabra del Señor dice. Te estaba diciendo de que esta es la tercera parte del mensaje que hemos estado reflexionando acerca de la actitud que debemos de tener frente al sufrimiento, basado en la vida del apóstol Pablo. Y esto es bien interesante, ¿sabes por qué? Porque la palabra del Señor nos dice, nos da referencia. ¿Te acuerdas tú que en la primera noche te hablaba acerca del mensaje que Pablo le daba a los filipenses? En el capítulo 4, versículo 10, el apóstol Pablo le habla a los de Filipenses y les dice: les agradezco mucho que hayan retomado el cuidado hacia mi persona, hacia mi vida, porque no lo habían podido hacer. Sin embargo, Pablo da ciertos principios que realmente nosotros hoy en día tenemos que poner en vigencia. Y número uno es el hecho de que Pablo está dando a entender que cada uno de nosotros debemos, en primer lugar, de aceptar la voluntad de Dios. Porque Pablo está diciendo: he aprendido, dice Pablo, a estar contento con lo que tengo, a estar contento con lo que yo recibo. Y es bien interesante esto, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos que estar contentos con lo que hemos recibido de Dios. Tenemos que estar contentos con lo que Dios permite que nosotros tengamos. Entonces, y Pablo dice: yo he aprendido a que lo que tengo me sea suficiente. Entonces, esto es muy importante para ti y para mí. En segundo lugar, dice Pablo: he aprendido, dice, a estar satisfecho, a tener en abundancia, como también a tener en escasez. Fíjate que qué interesante es esto, porque sin duda alguna, hoy, en medio de esta situación que nosotros estamos viviendo, tenemos que aprender a estar contentos con lo que Dios está haciendo sobre nuestras vidas. Entonces dice Pablo: he aprendido a estar
satisfecho, a estar comido, en otras palabras, como también a padecer hambre. Y en todo he sido entrenado. Y qué interesante es esto. Entonces, lo que te decía la primera noche, estoy haciendo un breve resumen. En la primera noche yo te decía, la primera actitud que Pablo demuestra aquí frente a las circunstancias difíciles, ante las situaciones adversas, es a no tener resentimiento, a no quejarse delante de Dios. Pablo está considerando que todo lo que él vive es por la voluntad de Dios, que todo lo que él recibe es por el permiso de Dios. Y esto es bien interesante, ¿sabes por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos que tener ese entendimiento de que somos de Dios, le pertenecemos a Él, y que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. No hay nada sobre tu vida que pase desapercibido, que esté fuera de la mano de Dios. Y eso es algo que tú y yo debemos de tener mucho en nuestra vida y en nuestro corazón. Que cada uno de nosotros podamos comprender que Dios está con nosotros, que Él está a nuestro lado, que Él no nos deja, que Él no nos abandona, que Él va a tener cuidado de ti y de mí, y que en cada momento de nuestra vida su mano de amor va a estar en nosotros. Entonces, eso no hay que olvidarlo, mi hermano. Eso no hay que olvidarlo. Entonces yo te pido, por favor, en esta noche, a que tú fortalezcas tu vida, a que tú llenes tu corazón del amor, de la presencia de Dios, y que en cada momento de nuestra vida podamos tener esa fe y esa esperanza en el Señor. Entonces, número 1. Número 2, Pablo aquí nos está enseñando a que todos nosotros debemos de tener la convicción de no volver atrás. La convicción de que si Dios nos ha llamado, que si Dios nos ha dado el privilegio de poder estar con Él, que Él no nos va a dejar, que Él va a estar siempre con nosotros. Entonces, tú y yo, mi amado hermano, tú y yo debemos de tener la seguridad de no rendirnos ante Dios. No tenemos que soltar nuestra fe. No tenemos que sentirnos desamparados, mucho menos desolados. Pablo nos da la referencia y dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor: porque, hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido, dice Pablo, en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, dice el apóstol Pablo, de tal modo que aún, dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. Mira qué interesante es esto, porque sin duda alguna Pablo mostró en nosotros, mostró en su vida la valentía, el carácter, la convicción de seguir adelante. Y eso es lo que tú y yo, mi hermano, en medio de esta situación debemos de tener. No rendirnos, hermano. No soltar nuestra fe y nuestra convicción hacia Dios. Uno de los aspectos más duros, según la historia, que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo fue el abandono de Juan Marcos. Y ese abandono pudo provocar en Pablo el desistir, el de dejar su llamado. Pero contrario a eso, Pablo se mantuvo firme en su llamado. Pablo se mantuvo firme en su amor y en su convicción de querer servir a Dios. Entonces, ese es el principio número 2. Número 1, no llenar nuestro corazón de resentimiento. No llenar nuestro corazón de queja delante de Dios. Aceptemos la voluntad de Dios y seamos valientes. Pero número 2, no volver atrás.
Pablo tuvo persecución de cárcel. Pablo fue muchas veces golpeado. Pablo fue muchas veces rechazado y fue abandonado. Y sin embargo, Pablo nunca se alejó de la convicción y de la fe que profesaba. Ahora bien, como punto número 3, lo que vemos en Pablo es algo maravilloso. Y es el hecho de que Pablo, a pesar de las dificultades que atravesó, nunca se desanimó. Mire qué tremendo es esto. Porque a lo largo de la Biblia encontramos aún al mismo pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que muchas veces dejaron de ver la mano de Dios, dejaron de ver un milagro de parte de Dios, dejaron de ver la provisión de Dios a causa del desánimo. Y es que el desánimo es bien tremendo. ¿Sabes por qué? Porque el desánimo no solo produce el deseo de no querer seguir. El desánimo no solo es aquello que produce en nosotros el no tener aliento para pelear. Qué bueno fuera si solo eso causara el desánimo. Pero fíjate que el desánimo nos lleva no solo a no querer seguir, a no solo no querer pelear, sino también nos abre una puerta. ¿Y sabes cuál es la puerta que abre del desánimo? La puerta de la incredulidad. Saber si soy hijo de Dios, saber si Dios está conmigo, saber si Dios me va a acompañar, saber si Dios me va a bendecir. Yo no creo que Dios me vaya a sacar de esto. Y todo eso es producto del desánimo. Por eso es muy importante que tú y yo, mi hermano, no le demos cabida al desánimo. Y esto es bien interesante porque ya hemos considerado que las prisiones que atravesó Pablo fueron muy intensas. Además, hubo momentos en los que estuvo solo sin tener nadie en quien apoyarse. Por otro lado, Pablo sufrió muchas desilusiones en la obra de Dios. En algunos casos hubo personas que prometían mucho, pero que al momento de que él les necesitaba, se echaban para atrás, según lo que dice Hechos, capítulo 13, versículo 13. En otras ocasiones, algunos de sus colaboradores le desampararon y se volvieron al mundo cuando él más lo necesitaba. Y la referencia bíblica está en la segunda carta de Timoteo 4:10. También hubieron momentos en que la obra que realizaba parecía ser que no avanzaba. Por un lado estaban los judaizantes que se infiltraban en las iglesias, que él fundaba para pervertir el evangelio. Y sin embargo, Pablo, a pesar de el sufrimiento y las oposiciones que tuvo, Pablo siempre perseveró bajo todas estas prisiones. Cuando escribe a los Corintios, Pablo hace una lista de todas las adversidades por las que atravesó, pero finalmente concluye en la segunda carta de Corintios 4:16, pero no desmayamos. Y la razón estaba porque se encontraba en el poder de Dios. Esto es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque tú y yo, mi hermano, para no tener queja o resentimiento delante de Dios, para no querer volver atrás, para no desanimarnos, hermano, amigo, necesitamos estar en Dios. Es muy importante que tú estés en Dios. Es muy importante que tú centres tu vida en Dios. Porque me doy cuenta yo que muchas veces no estamos en Dios porque puede más el estrés, puede más la tensión, puede más la angustia. Hay muchos hermanos que dicen, yo confío en Dios, pero no duermen en las noches. Hay muchos que dicen, yo estoy confiando en el Señor, pero no comen. Y eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es tener la certeza, la convicción de que vamos a ver la mano de Dios. Hoy hablaba con mi familia y yo le decía a ellos, yo sé que la situación es apremiante, yo sé que la situación es angustiante, pero no permitamos que las situaciones difíciles
cierren nuestros ojos y no nos dejen ver que la mano de Dios está a nuestro favor. La correcta actitud ante las dificultades es, número 1, no resentirnos con Dios, mucho menos con los hermanos. No resentirnos con el pastor porque no nos llama o porque tal vez no nos busca. No renunciar a nuestra fe y empezar a actuar locamente buscando nuestras propias soluciones. Y no estoy diciendo que te acomodes a tu casa, a que te acuestes esperando que el pan te caiga del cielo. No estoy hablando de eso, porque la Biblia dice que el diligente, dice la Biblia, será prosperado. Entonces, la fe no es ser pasivo. La fe es actuar confiando en el nombre del Señor, de que en Él haremos proezas, como dice la palabra del Señor. Número 2. Número 3, mi hermano. No nos desanimemos. No nos desanimemos, porque si le damos cabida al desánimo, no solo vamos a perder la fuerza para continuar, sino que vamos a dejar que el espíritu de incredulidad entre en nosotros y dejemos de ver milagros que el Señor quiere hacer en nosotros. Yo quisiera, como quisiera, que tú me escribieras cuántas veces desde que estamos en este más de un mes, desde llevamos en este mes de cuarentena, en este mes de este virus, ¿qué día has dejado de ver la mano de Dios? Quisiera que tú me escribieras cómo Dios te ha sorprendido y cómo Dios ha llevado a tu vida provisión, cómo Dios ha llevado a tu vida milagros que te han sorprendido. ¿Y sabes por qué me gustaría que lo escribieras? Porque me gustaría que tú edificaras la fe de otros que tal vez se sienten débiles, que tal vez sienten que no van a poder continuar, que tal vez sienten que el camino se les está cerrando. Este es el momento para que nos edifiquemos unos a otros. Este es el momento para dar a conocerle a las gentes, a nuestras familias, que predicamos a un Dios vivo, a un Dios de verdad, a un Dios que obra, a un Dios que cuida de sus hijos, a un Dios que sana y que restaura. Porque la actitud correcta en medio de la adversidad es esa. La de proclamar a Cristo, la de predicar su palabra, la de testificarle a la gente que está en agonía, la gente que está enferma, la gente que se siente desesperanzada. Confíe en Dios, porque mire, yo estaba así, yo necesitaba esto, yo estaba esperando esto y solo la mano de Dios pudo ayudarme. Bendigamos a nuestras autoridades, oremos por nuestras autoridades, bendigamos a nuestra familia, pero sobre todas las cosas, como dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. En esta noche, mi oración es que el Señor te fortalezca. Mi oración es que el Señor te bendiga. Mi oración es que tu actitud, así como la de Pablo, sea firme, llena de convicción, llena de fe, llena de fortaleza, pero sobre todas las cosas, valientemente proclamando a Cristo Jesús. En esta noche, que Dios te bendiga. Escríbeme, interactuemos juntos y testifiquemos de cómo hemos visto la mano de Dios en medio de esta situación que estamos viviendo. Siga adelante. Te saluda tu hermano y amigo, Pastor Maynor Velázquez, de la Iglesia Evangélica Congregación Cristiana Luz y Vida. Sigamos adelante.